Saludos hermanos, les habla una vez más su diácono Jorge Gatica. Hoy los invito a que meditemos juntos un tema que para algunos es fácil y para otros no es tan fácil y para algunos es casi imposible, como lo es el tema del perdón. Para esto quiero usar una lectura del libro de Jonás, capítulo 3, que nos hace pensar en las diferentes posiciones en que hay dependiendo si uno es el ofendido o si uno es el que ofendió o si uno es una tercera persona como mediador. Entonces nos dice la palabra: por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Palabra de Dios. Hermanos, esta lectura es muy interesante porque aquí miramos a Jonás como un profeta que lleva el mensaje de Dios llamando a la conversión. En la Biblia hay muchos lugares que se nos habla en la Biblia sobre el perdón y pedir perdón y dar perdón, pero eso es fácil leerlo y verlo cuando no es a uno el que le toca perdonar, cuando uno es el ofendido, o también cuando uno le toca pedir perdón y uno no encuentra las fuerzas o el orgullo le domina o no haya cómo hacerle, y entonces se complica la situación para llegar a la reconciliación. Por eso la Biblia nos pone bastantes ejemplos de qué hacer dependiendo en las circunstancias en que estemos. Y también el Catecismo de la Iglesia nos habla sobre el perdón en el numeral 976, referente a una parte del credo de los apóstoles, donde decimos: el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo, dijo Jesús. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Esto es según el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Miramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos motiva, nos induce, nos exhorta y de muchas formas a que nosotros aprendamos a pedir perdón, a dar perdón entre nosotros y también reconciliarnos con Él mismo, con Dios. Y eso parece que ha sido la tarea de Dios desde la creación, porque si ustedes se dan cuenta, cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, el pecado original, y se echaron la culpa el uno al otro, tanto ni Adán ni Eva reconocieron su culpa. Adán le echaba la culpa a Eva, Eva a la serpiente y así. Y yo les invito a todos los que quieran a ver si se animan a leer la Biblia, y los que no la leen, y en el libro del Génesis, a ver quién encuentra en qué lugar Adán y Eva se arrepintieron y pidieron perdón. Y parece que esa ha sido la eterna lucha de Dios de enseñarnos a reconocer nuestras faltas, a reconocer que fallamos, que caemos y, como decimos en buen español, la embarramos. Y entonces tenemos que corregir de alguna forma el mal que hemos hecho o levantarnos si hemos caído, y también a interceder para la reconciliación. Como miramos en la lectura que les compartí de Jonás, cuando aquí dice que cuando ya Dios le habló, era la segunda vez que le hablaba a Jonás. Ya le había dicho una vez que fuera a intervenir, que les fuera a decir
que estaban actuando mal, que si no, Dios los iba a castigar. Y así pues pasó con Jonás. Él no quería intervenir. En este caso de Jonás, avisó una vez nada más y todos se pusieron en penitencia y en ayuno. Cuando dice aquí en esta versión de la Biblia que leí, que es de la Biblia latinoamericana, que dice que todos se pusieron de saco, no estamos hablando del saco de hoy del siglo XXI, que uno se pone saco y corbata, o tuxido, o un tacuche, como sea que le digan en su país. Cuando estamos hablando aquí de saco, estamos hablando de un saco de como un costal de papas, un costal de harina, donde se echan las papas y la harina y todo eso, pues las frutas, verduras. Entonces estamos hablando de ese tipo de sacos, no estamos hablando de un saco de corbata. Entonces, diferente. Entonces, pero miramos aquí que Dios no es que tanto se haya fijado que andaban de saco o de sayal y que estaban sentados en polvo y en ceniza y todo eso. No, Dios se fijó en que se estaban convirtiendo y cómo estaban actuando. Se fijó en sus obras y se fijó en lo que estaban haciendo. Entonces, cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente, en primer lugar tiene que haber conversión, dejar de hacer lo malo que estaba haciendo. Y uno de los pasos para pedir perdón tanto a Dios como entre hermanos, como entre seres humanos, es número 1, reconocer que uno ha fallado, de que uno ha ofendido. Número 2, estar arrepentido de lo que uno hizo. Y tercero, pedir perdón. Si es a una persona a la que hemos ofendido, pues pedirle perdón a esa persona. No decir I'm sorry o no decir disculpe, que eso no es pedir perdón. Porque en inglés a veces decimos I'm sorry, eso no es lo mismo. O excuse me, no, porque a veces no, la ofensa no es como que yo me le atravesé o lo empujé, no, a veces hay ofensas que requiere decir please forgive me en inglés, ¿verdad? O por favor perdóname en español, es de decir directo, reconocer que hemos fallado. Una persona puede pedir perdón, pero si no está arrepentida, esa persona incapacita a la persona que debe de dar perdón a dar el perdón, porque si no hay arrepentimiento de lo que se hizo, pues no se puede dar el perdón. Por eso es que es importante el arrepentimiento, tanto en el sacramento de la confesión como en las relaciones personales. Si hay arrepentimiento, eso habilita a la reconciliación. Sin embargo, cuando a usted le ofenden y no le piden perdón por su propia salud espiritual, es mejor uno perdonar, aunque no se arrepientan. Obviamente, no es de que uno sea tonto, por decirlo así. Porque una cosa es ser uno humilde y otra ser tonto. Uno tiene su dignidad. Usted no puede dejar que le pisoteen la dignidad. Por eso es de que cuando uno perdona, dice un dicho también que perdonar es olvidar. No, eso no es cierto. Perdonar es recordar sin que le duela. Y eso es un proceso. Cuando usted perdona, es el principio, es el inicio de la sanación de las heridas que se han hecho. No es de que ya no duela, es como cuando usted va al doctor porque se ha lastimado. El doctor le pondrá un ungüento, le pondrá puntos o le hará el inicio de lo que le va a curar, pero no necesariamente ya no le va a doler. Al contrario, le dicen a uno tómese un Tylenol tantas horas o tómese algo para el dolor, porque duele. Y aun cuando uno tiene cicatrices, todavía duele. Pero el punto llega de que así como las cicatrices son heridas que ya sanaron, así también cuando usted perdona y ve una cicatriz en su cuerpo, se recuerda del dolor, se recuerda de la acción, pero ya no le duele. Entonces ahí es cuando usted sabe que ya sanó, cuando usted sabe que él lo recuerda, pero ya no duele. Y eso sucede a todo nivel, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a niveles amorosos también. Entonces, eso de perdonar es olvidar, eso no es totalmente cierto. Yo no estoy de acuerdo en eso. Más bien es recordar sin que duela. El problema es que el tiempo, así como una herida necesita tiempo para sanar, así también las heridas del alma, las heridas sentimentales, las heridas emocionales necesitan tiempo para sanar. Y ese es el tiempo que nosotros necesitamos también para recuperarnos y volver a estar de vuelta a lo normal. Por eso, hermano, en esta cuaresma le invito que, en primer lugar, si usted ha ofendido a alguien, reconozca si ha ofendido y pida perdón, reconozca su falta y pídele a Dios que le dé la humildad suficiente para pedir perdón. Y si usted ha sido el que tiene que dar el perdón, pídale a Dios que le dé la humildad también, que no se llene su corazón de orgullo o de rencor o deseos de venganza, porque eso también no es bueno.
A veces cuando uno ha sido el ofendido, y uno contesta o su reacción es más fuerte que la ofensa, y después de ser usted el ofendido, resulta siendo ofensor porque la reacción fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Imagínese usted que en todo caso, si usted es el ofendido y no quiere perdonar, eso es como que no admita de que ha sido lastimado, que necesita de un doctor cuando uno se lastima. Hay personas que llevan años y años sin perdonar, y eso es como andar con un puñal clavado o con una herida abierta. ¿Qué pasa con una herida que no se sana, que no se cura, que no se atiende? ¿Qué pasa? Pues esa herida, si llega a infectar, puede darle una gangrena y puede hasta perder un miembro del cuerpo o morirse. Y así pues es cuando uno no perdona. Cuando uno no perdona es no admitir que ha sido herido. Entonces cuando usted perdona es por su propio bien, es cuando usted de verdad comienza a sanar. Y en el tipo de heridas de las que estamos hablando son espirituales, y solo Dios, solo Jesús, pues a través también de la intercesión de la iglesia, con el ministerio que le dejó a los apóstoles y a los sacerdotes de perdonar pecados. Entonces usted y yo podemos alcanzar la reconciliación con Dios, pero también la reconciliación con los hermanos. Así como usted cuando va a confesión y dice propongo firmemente no pecar más, no es una promesa, es propuesta firme. De la misma forma, cuando usted pida perdón, proponga no volver a ofender, proponga no volver a lastimar, pero firmemente, porque como humanos muchas veces volvemos a caer, volvemos a ofender, pero el Señor nos dice también que cuando uno debe de perdonar 70 veces, 7. Y no dice si al día o al año. O sea, como quien dice todo el tiempo. Cuando vienen a usted a pedir perdón con sincero arrepentimiento, pues estamos obligados a dar el perdón por nuestro propio bien. Igual que usted cuando va a confesión. Cuando usted va a confesión, yo le aseguro lo que quiera, que usted si va a confesión arrepentido de sus pecados y se los dice al sacerdote, él en el nombre de la iglesia, cuando él le absuelve de los pecados, le dice, yo por la autoridad investida a mí por la iglesia, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete y no peques más. Entonces, así también usted y yo estamos llamados a perdonar, porque no hay pecado que Dios no perdone cuando llegamos con sincero arrepentimiento. El único pecado que Dios no perdona es el que nosotros no le pedimos perdón, o también cuando uno no cree que Dios le puede perdonar. Eso en sí es un pecado mayor, no creer en la misericordia de Dios, no creer que Dios le puede perdonar. Por eso, hermano, en esta cuaresma, pues pidámosle a Dios de que nos dé un corazón humilde, que podamos sanar relaciones, que podamos reconciliarnos el uno con el otro y también con Dios, para que así el día que el Señor nos llame a su presencia estemos listos para su encuentro. Imagínense que si usted no perdona, hay muchos casos por ejemplo, de divorcios o separaciones por causa de infidelidad, por causa de diferentes razones, en donde uno de los dos ha sido gravemente lastimado emocionalmente, espiritualmente. Imagínense que si usted es el ofendido y no perdona, si esa persona va al confesionario, le pide perdón a Dios y Dios lo absuelve, y esa persona viene con usted y le pide perdón y usted no perdona, usted sabe que esa persona, como ya la perdonó Dios y esa persona le está pidiendo perdón a usted, pues lo más probable es que esa persona llegue al cielo. Y usted, después de ser la víctima por no perdonar, el orgullo que no le deja perdonar, pues después de ser la víctima, quién sabe si le tocará su tiempecito en el purgatorio. Así de que Dios nos ilumine y nos ayude a tomar buenas decisiones, y que nos dé un corazón humilde a imagen de Jesús, a imagen de la Virgen María, siempre virgen, que nunca culpó, nunca le echó en cara a nada a los soldados que lastimaron a Jesús en la Semana Santa que celebramos cada año. Imagínense la Virgen María al pie de la cruz, nos dice la palabra que ella estaba de pie junto a la cruz, mirando cómo lastimaban a su hijo. Ese mismo Señor, ese mismo Jesús que ella tuvo en sus brazos la primera Navidad, que fue adorado
por los pastores, que fue adorado por los reyes magos y que escucharon cantar a los ángeles. Ese mismo Jesús es el que crucificamos el Viernes Santo. Y sin embargo, la Virgen María, nuestra Madre, nunca nos echó en cara nada de eso y siempre también intercede por nosotros, no como Jonás, sino también como una madre que ama a todos sus hijos, porque usted y yo somos hijos de Dios. El único hijo de carne y de sangre de la Virgen María es Jesús. Todos los demás somos hijos por espíritu de adopción. Por eso, como una mamá se alegra cuando sus hijos se reconcilian, así también nuestra Madre Santísima, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús se alegra cuando usted y yo nos reconciliamos entre nosotros y con Él. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Hasta la próxima vez.